Bueno, buenas tardes, Kevin. Muchas gracias por haber aceptado participar en esta obra colectiva y sobre todo muchas gracias por escribir tu capítulo que lleva por título Mi experiencia como directora de tesis. La idea es, a partir de una pregunta que sirvió de hilo conductor a todos los autores, tener una presentación de tu parte acerca de la experiencia de haber escrito tu capítulo. Entonces, te dejo la palabra. Merci, Viviana, et pour Gracias, la traduction. gracias Viviana por la traducción. C'est toute une histoire pour nous deux qui remonte dans le temps. Se trata de toda una historia que se remonta en el tiempo. Quand tu as commencé à t'intéresser explicitement à ce que tu appelles, je crois, la pédagogie de la formation doctorale, En un tiempo que hemos compartido entre vos y yo, cuando comenzaste a interesarte explícitamente en esta línea que vos has llamado la pedagogía de la formación doctoral. j'avais déjà réfléchi et écrit sur ce que nous appelons la direction de thèse. En esa época nosotros ya habíamos comenzado a reflexionar y a pensar sobre lo que nosotros llamábamos acá la dirección de tesis. Aujourd'hui, je dirais plutôt l'accompagnement à la réalisation d'une thèse. Y que actualmente preferiría llamarlo el acompañamiento a la realización de la escritura de una tesis. En 2007, à la faveur d'un symposium animé par Mireille Sifali, au sein du... Pardon, vas-y. En el 2007, a propósito de un simposio que organizó Mireille Sifali en la red francófona de educación y formación, j'avais écrit un premier texte intitulé Penser un accompagnement de chercheurs en groupe. Yo ya escribí un primer texto que llevó por título Pensar sobre el acompañamiento de los investigadores en grupo. Qui est publié en 2010 dans un ouvrage chez l'Harmattan intitulé Clinique actuelle de l'accompagnement. Y fue escrito en la editorial L'Harmattan en el año, ¿a qué año? 2010. En el año. Je l'ai écrit en 2007, il est publié en 2010. Escribí el artículo en el 2007, pero fue publicado en el 2010 en L'Harmattan en un libro que se llamaba Clínicas de acompañamiento. Et notre co-réflexion à toutes les deux remonte à l'année 2011. Y recordando un poco nuestra correflexión entre vos y yo, se remonta al año 2011. Quand, lors d'un de tes voyages à Paris, tu m'as interviewé. Cuando en uno de tus viajes a París me entrevistaste, ainsi que plusieurs autres directeurs de thèse sur mon expérience. Junto con otros directores de tesis sobre nuestra experiencia dans cette activité. De esta actividad, de esta práctica. De nouveau, après que nous soyons venus avec Philippe Choscourt à Buenos Aires et à Montevideo. Sí, también cuando nosotros pudimos ir a Buenos Aires junto con Philippe Choscourt y a Montevideo. C'était en 2016, suite à ton invitation. En el año 2016, gracias a tu invitación. Et puis à celle d'Anna Zavala. Y también a la invitación de Ana Zavala. Tu as voulu nous interroger tous les deux à propos du tutorat groupal. Y vos quisiste volver a hacernos una entrevista sobre la experiencia que llevábamos a cabo sobre la tutoría grupal, el seminario grupal. Que nous avions animé pendant 8 ans pour les doctorants. Que nosotros ya veníamos coordinando con Philippe, con los doctorandos desde hace 8 años. Et cet entretien a été publié dans la revue argentine Rice en 2018. Y esa entrevista fue publicada en la revista argentina de educación superior en el 2018. En 2020, tu m'as sollicité à nouveau. C'est une longue histoire. Es una verdadera larga historia. En el 2020 me volviste a pedir de escribir, participar y escribir en este libro colectivo.
Et j'ai alors écrit un très long texte. Y en esa oportunidad escribí un texto muy largo, hice un escrito muy largo. Cela s'est avéré très intéressant pour moi de faire le point sur cette expérience de 25 années de direction de thèse. Esa escritura fue muy valiosa para mí porque fue como hacer una suerte de balance de 25 años de tarea, de práctica de dirigir tesistas. Juste au moment où l'expérience se terminait avec la dernière soutenance de thèse que j'ai accompagnée. Y fue justo en el momento en que yo terminé de acompañar y fue la defensa de la última tesis que dirigí. O sea, fue una verdadera coincidencia. Avoir à formaliser dans l'après-coup les caractéristiques de mes modalités d'accompagnement s'est révélé passionnant. Y entonces, para mí, tratar de relevar las características de mi modalidad de dirección como directora de tesis fue algo que se volvió apasionante. Aussi, je te remercie vivement de cette sollicitation. Nuevamente te agradezco fuertemente por esta invitación. Comme il a fallu que je réduise beaucoup mon texte pour le faire entrer dans le format du chapitre du livre, Como fue necesario que yo recorte mucho ese primer texto original para que entre en el formato del libro, en la extensión. Ce livre, oui, ce livre qui vient de paraître grâce à ta persévérance et à ton opiniâtreté. Dice, este libro que se acaba de publicar gracias a tu perseverancia y a tu tenacidad. Ce livre que nous présentons aujourd'hui. Este libro que estamos presentando hoy. J'ai ressenti le besoin de poursuivre la réflexion dans un autre cadre. Tuve necesidad de continuar esa reflexión que inicié con este primer capítulo en otro encuadre. Pour pouvoir aller vers un mode plus théorisant. Para ir hacia un estilo de escritura más teórica. C'est ainsi que j'ai donné une conférence à l'Université de Nanterre le 28 novembre. Es por eso también que di una conferencia en la Universidad de Nanterre el 28 de noviembre del año pasado. Novembre 2020. De 28 de noviembre del 2020. Et qui s'est concrétisée par la suite dans un article publié dans la revue Cliopsy. Y que esa conferencia se concretó en un artículo definitivo que está publicado en la revista Cliopsy. C'est dire si je dois te remercier. Bueno, por todo esto quiero agradecerte. Pour la stimulation que tu as exercée à mon endroit sur ce thème sur lequel je suis très investie. Por todo esto quiero agradecerte porque me has estimulado a comprometerme, a sentirme atrapada por este tema. Ce dont je me suis rendu compte au fil de ces élaborations, me fui dando cuenta en el transcurso de todas estas elaboraciones, c'est que mon désir d'accompagner les doctorants es que mi deseo de acompañar a los doctorandos est sous-tendu avant tout está fundamentado sobre todo par mon souhait de transmettre à de plus jeunes chercheurs por mi deseo de transmitir a los más jóvenes investigadores le plaisir de la recherche, el placer de la investigación, mon désir de stimuler leur pulsion de recherche. Mi deseo de estimular el deseo de la investigación. J'ai ainsi construit un mode de faire y así estoy construyendo una manera de hacer una práctica qui s'appuie à la fois sur un tutorat grupal que se apoya a la vez sobre una tutoría grupal, un seminario grupal tout au long de la réalisation de la thèse a lo largo de la realización de la tesis sur une durée de 3 à 6 ans que suele durar entre un periodo de 3 a 6 años et sur des entretiens individuels y también a la par a través de encuentros individuales con el tesista autour des écrits intermédiaires qui conduisent à l'écrit final de la thèse. Que tienen por objetivo trabajar los borradores de capítulos
trabajar los borradores de capítulos hasta llegar a la versión definitiva de la tesis. Chaque direction de thèse constitue pour moi une aventure relationnelle et un pari. Cada aventura, cada dirección de tesis constituye para mí una aventura y a la vez un desafío. Una aventura relacional y un desafío. Je raconte longuement dans le chapitre Yo cuento en el capítulo que j'ai appris à accompagner les doctorants sur le tas, en le faisant. que aprendí a dirigir dirigiendo, sobre la marcha, haciéndolo. Et sans doute que j'ai construit une pratique de manière réactionnelle Y sin duda yo fui construyendo una manera reaccional par rapport à la façon dont j'avais été dirigée pour réaliser ma propre thèse. en relación con la manera en que yo misma fui dirigida como doctoranda en la construcción, en la elaboración de mi propia tesis. Comme si j'avais cherché à prendre le contre-pied. Como si hubiese intentado buscar la contraparte o lo contrario. Du côté du plaisir et de la créativité. Y poniendo en relieve el placer y la creatividad. Même si cela ne va pas sans difficulté. Aunque esto no vaya sin dificultades. Voire quelques souffrances à certains moments, surtout pour l'écriture. Y también aún algunos momentos de sufrimiento, sobre todo en la etapa de escritura. J'ai essayé d'adopter en priorité. Intenté adoptar en principio, en prioridad, une position qui respecte le plus possible le sujet écrivant. Que respete, una posición que respete lo más posible al sujeto escritor. En évitant de me mettre à sa place et sans écrire à sa place. Evitando de ponerme en su lugar y sin escribir en su lugar. Certaines de ces aventures sont restées inachevées. Algunas de esas aventuras quedaron inacabadas. Et j'ai beaucoup appris. Y aprendí mucho. De ces échecs, on peut dire. De esos fracasos, podemos decir. Ces interruptions m'ont éclairé. Esas interrupciones, esos abandonos me han servido para esclarecer sur ce qui était attendu des doctorants. Aquello que era esperado de los doctorandos. En me faisant redoubler d'attention. Haciendo que yo preste más atención. Pour les soutenir et en particulier dans l'apprentissage à penser seul. Para sostenerlos y particularmente a apoyarlos en esto que consiste en pensar solo. Pour finir, para terminar, ce qui m'a passionné, lo que me apasiona, lo que me ha apasionado, c'est de devenir le témoin privilégié. Es de convertirme en una testigo privilegiada de l'éclosion d'un nouveau chercheur, del nacimiento de nuevos investigadores, d'assister à sa transformation progressive, on pourrait dire sa métamorphose. Y de asistir a su transformación progresiva, lo que podríamos decir su metamorfosis. Muchas gracias, Claudine. Muchas gracias. Merci à toi.